Gracias a Dios estamos en Reforma Apostólica en este día de gozo y regocijo en la presencia del Señor debido a lo que Dios ha estado haciendo y su presencia ha estado constantemente con nosotros. Hoy nos gozamos de poder llegar a ustedes y damos gracias a Dios de que podamos proclamar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos ya información de que están conectados la hermana Silvia Solares de la sede, Evelyn González de Poptum, Audit Chiodín de Puerto Barrios, Profeta Ronnie allá en Guastatoya, Aurora Romero y David Castellanos en Acapulco, Erika Alvarado también de Acapulco, Mary de Méndez en Chiquimula y Costera Diamante. Tenemos un grupo de hermanos reunidos allá. La profetisa Alejandra también de Acapulco, Marvin Suchite del Tejar Chimaltenango, el pastor Orlando, también Israel Sala, que es de España. Tenemos a Mari de Méndez de Escuintla, William Hernández y familia. Tenemos también al profeta César en Puerto Barrios, Juan Méndez en Escuintla, Heréndira de Zihuatanejo, Eugenio Solís también de Zihuatanejo. Y tenemos a Abdías Tumalán y el doctor Omar de Costera Diamante, la profetisa Hortensia. Tenemos también a Uriel de El Chalpetén, Omar Pérez del Rancho, Elizabeth Castellanos de Acapulco, Trini y Esther Moscoso, la familia Flores de Mazatenango, Marcos de Paz. También tenemos a Mavi Vargas, al pastor Liquidano de Acapulco, Sandy López en Chilpancingo, el pastor Sammy Gutiérrez de Escuintla y Luis Chef de Puerto Barrios. Y así tenemos grupos de hermanos conectados en diferentes naciones, diferentes pueblos y lugares, proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y exaltando al Señor por su bondad y su poder. Así que agradecemos a Dios por lo que Él ha estado haciendo en medio de nosotros. En esta oportunidad estamos contando con la presencia del apóstol Noé Castillo, quien Dios le ha permitido y está pastoreando la iglesia en Nueva York, y es el que dirige, el que está de pastor de distrito en el área de Estados Unidos, así que nos gozamos mucho en tenerle el día de hoy, pero también tenemos a la sierva del Señor, nuestra hermana Danielita, y es una bendición contar con ellos y una experiencia muy linda y muy hermosa para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Danielita, bienvenida a Reforma Apostólica. Puedes saludar a los hermanos. Muchas gracias, apóstol, y a todos los hermanos y hermanas que están viendo Reforma Apostólica. Es un gran honor poder estar aquí. Es un gran placer estar en el lugar y en la presencia donde Dios está dando las directrices de Misión Cristiana del Calvario. Amén. Apóstol Noé, qué gozo es nuevamente tenerle en medio de nosotros. Agradezco al Señor este privilegio de también permitirme estar aquí en las instalaciones de Reforma Apostólica, y como acaba de decir Danielita, es donde salen las revelaciones para cada uno de nosotros, y por eso que estamos siempre atentos a recibir lo que el Señor está dando, las directrices que Dios está dando, y me gozo al estar aquí. Acabamos de terminar uno de los congresos preciosos que el Señor nos ha dado, perfectos en unidad, y la verdad fue que una experiencia gloriosa y preciosa. Realmente Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, y cada uno nos dio una experiencia muy personal, muy propia, y exaltamos al Señor por ello. Danielita, qué importante es lo que has venido a experimentar durante este tiempo. Cuéntanos, ¿qué fue para ti este Congreso Perfectos en Unidad? Este congreso fue una gran bendición también, poder estar ahí atento a lo que Dios está revelando a nosotros como discípulos de Misión Cristiana del Calvario, porque no solo está hablando a los adultos, a los pastores, pero a todos nosotros como jóvenes y discípulos de Misión Cristiana del Calvario.
una prédica que me impactó tanto, que fue todas, pero la más fue la que dio el apóstol Ronald sobre la sabiduría, y que dijo que Dios quiere que todos conozcan esa sabiduría que tiene Él, y Él escogió a nosotros que reflejemos esa sabiduría a todos los demás. Entonces yo creo que esa prédica también está en conexión a la prédica dices tú de cuidar nuestros cuerpos, porque en cuidar nuestros cuerpos estamos enseñando esa sabiduría, en dar perfectos a nuestro cuerpo y enseñar a todos que tenemos que estar perfectos completamente, no solo en nuestra alma, pero también en nuestro cuerpo. Entonces eso fue una gran bendición poder estar ahí. Qué bueno que enfatizaste el aspecto de sabiduría. ¿Qué importancia ves tú en relación a la juventud, ya que tú eres joven y Dios te ha permitido conocer el diseño y el propósito del Señor? ¿Cuántos hubiéramos deseado en ese tiempo conocer lo que el Señor nos está dando ahora? Muchos he oído decir que las circunstancias fueran diferentes para cada uno. El privilegio de los jóvenes de hoy de conocer el diseño, y especialmente sobre esto de la sabiduría que tú mencionaste, ¿qué importancia ves para el joven el que sea sabio y el que pueda desenvolverse de acuerdo a ese propósito del Señor? Es un privilegio ya conocer lo que Dios está poniendo en nuestros caminos, de no cometer los errores que habríamos cometido si no tenemos ese conocimiento que Él está dando. Porque muchas veces, por no conocer lo que tenemos que hacer, cometemos esos errores. Entonces, a los jóvenes que están haciendo su mente abierta a lo que Dios está haciendo, se están cuidando de lo que puede pasar. Están cuidando de lo malo que pueda pasar, entonces están siendo perfeccionados más fácil, porque ya tiene ese conocimiento más abierto a lo que Dios está haciendo. Muy bueno el punto que acabas de tocar, porque no solo es preventivo, o sea, la sabiduría no solo nos previene, nos evita cometer errores, sino, como dices, nos perfecciona. Sí. O sea, son dos aspectos muy importantes que tú has tocado. Apóstol Noé, ¿qué te pareció el Congreso? De veras que lo anhelaba y he deseado todos los congresos, cada congreso lo deseo, lo anhelo, y cuando miraba el tema perfectos en unidad, a mi mente no venía cómo iba a ser, pero cuando estuvimos estudiando y escuchando cada plática, como comentamos después, es al respecto del cuerpo. Nunca en mis, como dice el apóstol Ronald, 100 y pico de años que tenía, nunca había visto de veras de esa manera el asunto del cuerpo, cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo y cómo somos responsables. Y ahí entra también la sabiduría, tener el conocimiento y también ser transformados para cuidar nuestro cuerpo. Una de las cosas es que lo descuidamos y creí yo que siempre ese tema, cuando se hablaba, era del cuerpo de Cristo, o sea, los hermanos, era el cuerpo de Cristo. Cuando estamos viendo ahí que es personal nuestro cuerpo, y eso fue tremenda enseñanza, o sea, todas las enseñanzas, y la última que diste también, el día viernes, también me impactó, pero esa del cuerpo me impactó bastante, y donde uno es responsable de poderse cuidar. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Qué importante es saber que lo que dice la Escritura en Colosenses, que en Cristo estamos completos. Sí. Pero uno solo lo ve así de una manera superficial, pero no completo, valga la redundancia. Y si dice que estamos completos, es espíritu, es alma y es cuerpo. Pero le damos mucha importancia, la iglesia y los pastores predicamos mucho sobre lo espiritual y sobre el alma y los sentimientos, las emociones, pero realmente no estamos predicando un evangelio completo, integral, sino un evangelio solo a medias. Y hay personas que quizás emocionalmente han logrado madurar, pero físicamente están demasiado enfermos, y eso les daña y les afecta la realización del propósito de Dios. Pero cuando vemos que en Cristo estamos completos, qué importante es eso de que el Señor cada día nos ubica y nos pone en el lugar realmente que Él considera. Al ver eso, Danielita,
¿Qué es lo que te ha dejado eso como enseñanza a tu vida y especialmente no solo a tu vida personal, sino desde la perspectiva de joven? ¿Cómo crees que esto puede y está impactando también a los jóvenes en relación de un entendimiento de que en Cristo es una obra integral, espíritu, alma y cuerpo? Como jóvenes muchos piensan, oh, yo estoy joven, una temprana edad, entonces o yo puedo comer después o mejor no como ahorita o puedo comer solo McDonald's o Taco Bell, pero esto nos enseña que el no cuidar nuestro cuerpo nos limita el tiempo de poder expresar a Cristo, en poder hacer lo que Él quiere que nosotros hacemos. Entonces, Así es. si nos cuidamos, no va a haber limitaciones a poder predicar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque dice que Dios quiere que todos nosotros seamos sanos para Él. Entonces, si no nos cuidamos, no estamos cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Entonces, es algo de cuidar en una edad temprana para no causar las consecuencias más después de nuestra edad. Entonces, es muy importante de saber esto desde ya. ¿Qué cosas, apóstol Noé, consideras que nos podemos despreocupar o descuidar en relación no solo a nuestro cuerpo, sino de una manera integral? Bueno, yo creo que a veces uno puede ser ejemplo para lo bueno como también para lo malo, porque digamos en mi área yo me descuidé en mi salud. O sea, cuántas cosas he venido pasando por un descuido que he tenido de no cuidar mi cuerpo. Y ahora cuando estabas predicando y enseñando eso, yo tuve que arrepentirme delante del Señor, porque en realidad eso impide, y a veces aún hasta lo espiritual, porque a uno, digamos, he estado en el hospital, ¿qué puede uno hacer? Entonces a uno a veces está desanimado y dice uno, ¿por qué el Señor no me ha sanado? Entonces en la vida espiritual también como que uno se baja, el desánimo que viene a nuestra vida, y por eso Él dice que Él quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Comentaba yo que antes tenía el programa Clínica del Alma y me enfocaba solo al alma, pero nunca me enfoqué al cuerpo. Por eso dije, Señor, perdóname, cuánto tiempo uno ha predicado y no había visto este tesoro que hay en la palabra. Y nosotros tenemos que crecer, no solamente está hablando el alma, espíritu y cuerpo, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que ir creciendo, ahí sí que todo parejo, todo integral, para que estemos bien para la obra del Señor, porque si yo me descuido en lo físico, por más que quiera dar, no voy a poder rendir lo que el Señor quiere que yo rinda, porque digamos así, por lo que me pasó el viernes, aún predicando, ahí me vino un desmayo. Entonces eso no es correcto que le pase eso a uno, porque entonces la gente está viendo que no me cuido. Entonces no solo cuidarse el espiritual, el alma y también el cuerpo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos las tres áreas, que es importante que Dios nos habló en este congreso tan hermoso. Qué importante es que nosotros podamos reaccionar a tiempo, y precisamente la revelación es para que nosotros tomemos medidas pertinentes y precisas. Cuando hablo de precisas no estoy hablando de medidas alocadas, sino medidas exactas de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y fue muy impresionante el ver a hermanos que desde esa misma noche ya estaban tomando medidas en relación a qué comer, cuánto comer, ya a cuidarse, y en los demás días ya empezaron a tener cuidado de eso, y que incluso algunos comentaron de que sentían que su estómago se les había achiquitado debido a que ahora estaban comiendo menos. Ajá. Y que no sabían por qué. Pues sí sabían por qué, por lo que Dios había hecho, pero sentían que algo había pasado en su vida. En relación a este cuidado, ¿y cómo consideras, Danielita, que podemos ser más útiles en la obra del Señor si nos cuidamos realmente en todo sentido? Pues si nos cuidamos bien, si dormimos bien, si predicamos, no vamos a tener ese límite de, me duele acá, me duele. Vamos a poder danzar, adorar
danzando por decir, no, me duelen las piernas, entonces no puedo danzar, adorar, pero vamos a tener esa energía, ese anhelo aún más, no solo en la alma, pero también en el cuerpo, ese anhelo de adorarle y predicarle y no tener, ya no puedo estar parado porque me duele esto, ya no puedo pensar o ya no por estrés o nada de eso, porque no vamos a ser limitados en esa manera. Entonces vamos a ser libres para Él completamente, como estaba diciendo, espiritualmente, en la alma y también en el cuerpo. Entonces yo creo que no debemos de solo ponerlos la importancia solo en la alma, pero también en el cuerpo, porque todas esas tienen una conexión. Así es. Una conexión que si no nos cuidamos el cuerpo, entonces no vamos a poder usar la alma para expresar a Él. Vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados, nos agarra sueño en el servicio, nos dormimos en una conferencia, y cuando el Señor quiere que ministremos sobre algo, no tenemos la capacidad de hacerlo, pues. Entonces, o sea, como tú dices, todo tiene una conexión. Le damos mucha importancia a la vida espiritual, pero no al alma y no al cuerpo de una manera completa. El problema, como decíamos al platicar en el Congreso con algunos siervos del Señor, es que espiritualizamos todo. Y como espiritualizamos todo, no pensamos en cuidar las cosas que realmente debemos de cuidar, que dice la Escritura que somos el templo del Espíritu Santo, y dice claramente, porque vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No dice vuestro espíritu, no dice vuestra alma, dice vuestros cuerpos son templos del Espíritu. O sea, el cuerpo de cada uno de los discípulos y el cuerpo mío en este caso, todos, cada uno somos el templo del Espíritu Santo. Lo que ha pasado es que creemos que como iglesia y como cuerpo de Cristo somos el templo del Espíritu. Y eso he oído mucho. Pero aquí dice que vuestros cuerpos, está hablando de todos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros cuidemos el cuerpo, porque el problema es ese que tú decías, no vamos a tener la capacidad, vamos a tener limitaciones. Mencionabas algo anteriormente, Danielita, y es que a veces como jóvenes nos descuidamos y no le damos importancia, no vemos a futuro, sino solo lo vemos en presente, nos desvelamos, comemos la comida chatarra o la comida que no nos nutre, no nos alimenta, pero ya en el futuro es donde tenemos las consecuencias. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes? De pensar en el futuro, de ver cada acción que tomamos hoy, cómo nos va a afectar después. Así es. De ser sabios en esa área de nuestros cuerpos, de pensar, si no duermo hoy, porque dice que tenemos que dormir lo menos 8 horas. Y como jóvenes, algunas veces, me puedo dormir a las 4:30 de la mañana, nos podemos dormir a cualquier hora, pero después, el día siguiente vamos a tener esa consecuencia. Y eso mucho afecta también el sistema nervioso y la cabeza. Entonces, todos esos problemas están acumulando. Así es. Para cuando ya tengamos esa edad donde no vamos a tener tanta energía. Entonces es de pensar sabiamente. Y cuando ya el Señor nos quiere usar, ya estamos todos, ¿qué? Cansados, deficientes, débiles. Ya todo nos afecta, todo nos duele, todo, ¿qué más? Pero es porque antes no previmos las consecuencias que podíamos tener, que se pueden evitar. Apóstol Noé se hablaba de que hay la mayoría de problemas en nuestro cuerpo no necesariamente son hereditarios, son genéticos, sino el problema genético realmente es minoritario. Quiere decir que el 90 o 95% de las enfermedades o de las consecuencias que sufrimos, porque no es solo enfermedad, sino hay estrés, hay descontrol en el organismo, cansancio y fatiga. Todo eso es resultado no de algo genético, sino de algo descuido. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Lo que también está aquí mencionando Danielita es al respecto de que en la juventud uno se descuida, digamos, no durmiendo bien.
y a veces uno se estresa, la hipertensión, todo eso viene a afectar nuestro cuerpo. Y a la vez que quisiéramos hacer las cosas a la carrera, venimos y estamos muy eléctricos de esa manera, queriendo hacer las cosas cuando... No planeamos, no planificamos. Exacto, por no planificar, por no hacerlo, queremos hacer las cosas también a la carrera. Y entonces, quiera o no, va a afectar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene siempre un límite, ¿verdad? Aún de energía y todo eso. A veces queremos exponerlo a más de lo que tiene que dar. O sea, el cuerpo sí da más, porque sí va a dar. Vamos a poner un ejemplo, si me llaman ahorita, tal estoy cansado, me llaman para ir a jugar fútbol, uno va y todavía saca energía, porque sí la hay. Pero y como estoy agotado, no voy a rendir lo mismo, porque a un jugador lo ponen para que se cuide, que coma bien, que duerma bien, para que rinda después. En cambio nosotros como siervos, como estabas explicando anteriormente, apóstol, es de que nosotros lo espiritualizamos todo y entonces nos desvelamos y queremos ya que Dios obre de una manera muy eficaz en nuestro cuerpo en la hora de predicar o a la hora de estar ministrando. Y nos hemos descuidado. Y aún a veces cuando vienen enfermedades, nosotros le pedimos a Dios, o sea, como que al Señor tenemos de emergencia para que haga todo, cuando el Señor nos está enseñando a vivir bien, a comer bien, saludable, porque no se dijo de una dieta, sino se dijo que lo que hay que hacer es comer saludable. Un estilo de alimenticio, porque eso es lo que uno tiene que tener, conforme cada cuerpo lo necesita, ¿verdad? Porque en realidad puede ser que a aquel no le caiga mal una manzana, pues a mí no me puede caer mal la manzana. Si nosotros llegamos a entender eso, yo creo que vamos a rendir mucho más y Dios quiere que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y entonces se va a cumplir correctamente. Por eso le dijo cuando habla en la palabra, no hagas ningún mal para que no te venga otra cosa peor. Entonces muchas veces nosotros nos descuidamos y viene otra cosa peor y ahí es donde nosotros clamamos sí a Dios para que Él nos sane, pero cuando Él nos ha enseñado que nos podemos cuidar, no solamente en la alimentación, como estaban explicando, sino también el dormir bien. Fíjate qué enseñanza esa tremenda, porque eso uno nunca había visto, el descansar, y el Señor hasta descansó el séptimo día, ¿verdad? El Señor hizo todo y descansó el séptimo día. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos de entender, saber y conocer. Por eso es que gracias a Dios por estas revelaciones que Él está dando, porque no es solamente espiritual, no solamente el alma, sino también te habló integral todo el cuerpo. Es importante saber que cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que es igual al Señor. Ajá. Claro, como se explicaba en el Congreso, no nos dio su deidad, pero de ahí nos dio todo, nos dio su gloria. Dice que la gloria que me diste yo se las doy. Nos ha dado todo en Cristo, dice en Colosenses, que todo nos lo entregó en Cristo. Ahora, cuando hablamos de semejanza, vemos a un Dios sano, con salud, pues no vemos a un Dios que nos dice, miren, disculpen, pero le escribe a la iglesia, hoy amanecí que hipertenso, hoy amanecí que con dolores en la espalda, con dolores en ¿dónde? En las rodillas, en los pies, todo eso. Y ahora me duele, ¿qué cosa? La cabeza. La cabeza y me duele todo el cuerpo y me duele aquí, me duele allá, así que este día no los puedo atender, pues va. O se me descompuso el estómago, se me descompuso el riñón o el intestino, o sea, no es un Dios así. Ahora, el problema está que pensamos que como es un cuerpo material, hecho de carne y de hueso, que se debe enfermar, pues. Lo hermoso de todo esto es que debemos de comprender que el Señor lo diseñó para estar sano. Por eso dice, amado, yo deseo que tengas salud. Así es. No nos va a pedir algo que no fue diseñado para eso. O sea, la salud no es el resultado de cuidarnos, la salud es el resultado de cumplir con el diseño de Dios. La enfermedad es el resultado del descuido. Entonces, ¿por qué se enferma el cuerpo? Porque nos descuidamos. No nos enfermamos porque es materia solamente, nos descuidamos porque no, o nos enfermamos porque nos descuidamos. O sea, Dios nos hizo, el cuerpo fue diseñado para estar sano. No es porque ya la edad avanzada o esto y el otro. Tenemos el ejemplo de varios siervos del Señor que murieron a los 120 años y ¿qué dice?
Llenos de vida. llenos de vida, Bien. pero porque ellos sí, Ajá. no porque hayan tenido un arreglo corporal diferente al No. de nosotros, o porque hayan venido de otro planeta, sino sencillamente porque Dios ha dicho. Así es. Y por eso era que los antepasados, nuestros padres como Adán y Eva y todos ellos vivieron años. Sí, así es. Si el cuerpo fue diseñado para arruinarse y para enfermarse, Adán y Eva se hubieran enfermado a los 50, 100 Ajá. años, 200 años. Sin embargo, vivieron. Matusalén vivió muchos años. Así es. Entonces, debemos de comprender y quitarnos la idea que como somos cuerpo y como somos de carne y hueso, pues este cuerpo se enferma, se envejece y pasa tantas cosas. O sea, eso es cierto, nos envejecemos, pero no fue diseñado para enfermarnos. La enfermedad es consecuencia de el descuido. El descuido. Es como todo vehículo. El vehículo fue diseñado para que funcione, pero si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Que no va a funcionar. No va a funcionar. Ajá. Entonces, el problema es que no nos cuidamos. Desde el principio ni nuestros padres nos enseñan a cuidarnos, pues, ¿verdad? Ni a comer con el cuidado necesario, ni con la atención necesaria. O sea, no hemos aprendido a comer, ni a cuidarnos en todas las demás áreas. Otro punto que yo creo que es muy importante es que muchos dicen, como yo he oído que muchos dicen, no me estoy muriendo, entonces estoy bien. Pero así no es, debemos de funcionar perfectamente. No es como medio de mi cuerpo está bien y medio no, entonces ya medio sí, entonces estoy bien. Pero no es de funcionar totalmente, Así completo. es. Y otro punto que mencionaste fue de los atléticos que juegan deportes. Ellos se cuidan porque ellos tienen ese anhelo de jugar, ellos tienen esa pasión Y tienen esa responsabilidad de cumplir. Así debemos de ser nosotros y aún más tener esa pasión y ese anhelo de servir a Dios, de ser cuidados de nuestros cuerpos para adorarle, para Así tener es. esa pasión, para servirle a Él. Pues yo creo que eso es muy importante, de tener ese mismo anhelo y aún más para cuidarnos y ser muy puntual en nuestro cuerpo, en cómo comemos y cómo dormimos. Tal vez hay aquel dicho que dice, enfermo que come no se muere, y uno está a comer y comer, pero está comiendo mal, ¿verdad? Sí, y comer es bueno, la glotonería es la mala. la mala, pues. O sí. sea, y la glotonería no solo es comer mucho, sino la glotonería es comer desordenado. pues. Desordenado. Eso es el descuido, pues. Entonces, qué importante es que nosotros podamos cuidarnos en todas las áreas, porque tenemos que responder al diseño, uno, y la otra es porque dice la Escritura que fuimos comprados con precio de sangre, y dice que nuestros cuerpos fueron comprados. Ajá. O sea, no solo fue nuestro espíritu ni nuestra alma, sino nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos responsabilidad ante Dios de presentar nuestros cuerpos bien. No solo es porque estemos bien, sino nuestra responsabilidad es presentarnos ante Dios bien, en todo el sentido de la palabra. No es que solo estemos dando un mensaje sobre un diseño, queremos que toda la misión esté bien. No, tenemos la responsabilidad de presentarnos ante Dios bien. La otra dice que es porque nuestro cuerpo pertenece a Dios. Ajá. Dice que pertenece a Cristo y Cristo pertenece a nuestro cuerpo. Eso lo estuvimos viendo en el Congreso. Entonces tenemos no solo doble, sino triple o no sé cuántas responsabilidades de presentarnos ante Dios. Es que ahí fue donde me impresionó ese texto, cuando le pertenecíamos a Cristo, como Él nos compró, y nosotros no creíamos eso, o sea, no sabíamos, como que diga, mi cuerpo es mi cuerpo y ya. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que yo quiera, comer lo que quiera y el dormir Señor lo que cuando ve quiera. es el alma, pero no el cuerpo. Cuando hablaste al respecto de ese texto, dije, hoy sí que nos cuadró el Señor, porque le pertenecemos y Así como es. administradores tenemos que cuidar lo correcto. No, y que tenemos que presentarnos ante Él. O sea, no solo tenemos que presentarnos porque somos parte de un diseño y de un propósito de Dios. Así es. Sino dice el versículo que tomamos como clave cuando hablamos sobre esto, dice que nos debemos de presentar como un sacrificio vivo.
vivo, Sí, tremendo. santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. O sea, el presentarnos en sacrificio vivo significa que nos vamos a presentar como ofrenda. Sí. Y tal vez ahí, perdón, fíjate que cuando estabas dando eso se me vino que cuando presentaban el cordero tenía que ser sin mancha, sin nada. Cuando presentaban no era un cordero así malo que lo llevaban para ahí, sino tenía que ser sin mancha, sin nada, o sea, sin ningún daño que tenía que tener el cuerpo del cordero. Fíjate, y nosotros hemos presentado delante del Señor, porque eso fue cuando hablaste también ahí sí que se habló de bañarnos, de arreglarnos en la presencia del Señor. ¿Quién había tomado eso? ¿Verdad? ¿Cuándo habíamos pensado que eso Hebreos el Señor 20 al 22 dice sí, que nos presentemos ante Él lavados nuestros sí, cuerpos con agua pura, dice una sí, versión, ¿ves? y la otra versión dice con agua limpia. No, y el lavacro que estaba ahí era para que el sacerdote se lavara las manos y no pudiera entrar con manos sucias. Pero solo lo vemos en el Antiguo Testamento, Exactamente. pero dice que nos presentemos ante Dios Ajá. con nuestros cuerpos lavados, Exacto. no con nuestro espíritu No. solamente, no Bien, con nuestra alma bien, sino con nuestros cuerpos. Ahí está, sí, ahí fue donde, qué tremendo. Ajá. ¿Qué mensaje le darías o qué desafío le darías tú a los jóvenes, Danielita? De ser, como estábamos hablando, de ser sabios espiritualmente y con nuestra alma y con nuestro cuerpo, como está diciendo que todo está conectado. Así es. Entonces tenemos que ver en esa perspectiva de todo, no solo de una parte o estas dos sí y esa no, pero todas, porque es como estaba diciendo que somos un sacrificio a Él, Así es. que tenemos que lavarnos, no solo nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, entonces cuidar todo eso para Él. Entonces tener esa sabiduría de captar y de ejecutar eso, de cuidarnos. Ese es el mensaje que le daría a los jóvenes y de siempre estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no esperen hasta que vengan enfermedades o dolencias o achaques para empezar a cuidarse, sino que Desde los ahorita. achaques y dolencias son resultados de que no nos hemos cuidado cuando hemos estado bien. Así es. ¿Cómo está? Pues bien, y por eso no me cuido tanto, ¿no? Es cuando más debemos de cuidarnos. Así es. El estar bien no significa que no necesitamos cuidado Cuidarnos. y atención, sino el estar bien es la expresión o es el momento para cuidarnos y estar bien. Entonces, qué importante es el mensaje que tú le has dejado a los jóvenes y realmente agradecemos a Dios por tu vida y por lo que estás influenciando en la iglesia en Nueva York también a los jóvenes y te animamos a que tú sigas adelante y Dios te ha puesto ahí para ser un modelo para los jóvenes y que sigas cada día dando ese mensaje glorioso de nuestro Señor. Qué bendición ha sido tenerte, Danielita, y un gozo y una bendición tremenda. Te bendecimos para la gloria de nuestro Señor. Gracias. Realmente nos sentimos muy, muy contentos y desafiados al experimentar la bendición de Dios y la presencia de Dios. Y como decíamos, nuestro cuerpo pertenece al Señor. Y no porque nosotros lo decimos, sino la Escritura dice que somos de Él. Fuimos comprados, fuimos, ¿qué cosa? Fuimos redimidos precisamente para experimentar la gloria de Dios y el poder de Dios. Y por eso se hace necesario que podamos juntos ver y ser transformados, pero de una manera integral. Y si algo debemos de cuidarnos, no porque estemos enfermos o porque haya alguna necesidad, sino debemos de cuidarnos aunque esté bien. Debemos de cuidarnos porque somos el templo del Espíritu Santo. No debemos de cuidarnos por estar bien, debemos de cuidarnos porque somos parte de un diseño y de un propósito del Señor. Por eso, Apóstol Noé, qué bendiciones que podamos ver estos otros aspectos y realmente necesitamos que cada día el Señor siga obrando y manifestándose en nuestras vidas y que juntos podamos ver la manifestación de Dios. ¿Qué nos podrías seguir contando acerca de lo que Dios está haciendo y se está manifestando en nuestras vidas
y qué desafío, no solo a los jóvenes como Danielita lo ha dejado, sino ahora qué desafío también nos dejas hacia los adultos y que podamos realmente manifestar el poder y la gloria de Dios. Yo creo que más que nunca yo quisiera hablarle a los siervos del Señor, a los pastores, a que nos cuidemos, porque a la vez humanamente creemos que estamos cuidando de las ovejas, pero ¿cómo voy a cuidar yo de las ovejas si el pastor humanamente no está bien? Vamos a hablar de un pastor de oveja. Si él no está bien, David estaba bien, porque él podía, si venía un león, venía un oso a atacar una oveja, él podía ir y enfrentarse y quitársela, dice, de aún cuando ya la tenía en la boca el león. Ahora, si él hubiera estado débil, si hubiera estado enfermo, no hubiera podido correr a poder quitarle la oveja al león o al oso. Ahora, si nosotros no estamos bien, ¿qué vamos a poder nosotros explicarle a la demás gente? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es al respecto de que si yo estoy bien, porque la gente va a ver en mí. Porque cuando hablaste de perfectos en unidad, cuando estamos hablando de Cristo con Dios y Dios con Cristo, y luego la unidad que tiene que haber dentro de la iglesia, y al haber esa unidad, dice que el mundo va a ver en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ve el mundo en mí? Va a haber enfermedad, va a haber ahí sí que pobreza, va a haber achaques, va a haber situaciones bien difíciles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy reflejando? ¿Qué yo estoy modelando? Entonces, yo le diría a los siervos que se cuidaran, que vayan a hacerse los chequeos. Es que somos ejemplo. Somos ejemplo, ¿verdad? Porque si vamos a estar enfermos y viene otro que quiere que oremos por sanidad, ¿qué voy a poder yo orar por sanidad? Yo voy a orar porque ni modo es mi deber orar, pero si como quien dice, yo no estoy sano. Entonces yo creo que es importante que aunque usted no sienta nada en su cuerpo, que crea que está bien, yo creo que es importante que se haga sus chequeos. Es necesario que se haga sus chequeos y se cuide aún en lo que come, ¿verdad? Personalmente trato de hacer eso y me preocupa mucho el comentario de los doctores. Y no solo me lo han comentado a mí, sino lo han comentado la mayoría de pastores que va sí. a veces a un chequeo o con un doctor. El comentario del doctor es, aquí me vienen muchos pastores. Y en algunos casos ya le llaman o le dicen, esta es la enfermedad de los pastores. O sea, ya conocen que los pastores generalmente padecemos de muchas enfermedades, que de estrés, el sistema nervioso y cuántos descontroles que tenemos, que gastritis, debido a que no nos cuidamos y debido a tanta actividad que tenemos, pues y preocupación. Entonces sí es importante, claro, no solo para los pastores, sino también para todo el resto de la iglesia, por cuanto cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo y debemos de funcionar como corresponde cada uno a la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Es una bendición tener también a la sierva del Señor, nuestra hermana Isabelita, esposa del apóstol Noé, y hoy nos gozamos muchísimo en tenerle, hermana Isabelita. Amén. Yo también estoy muy feliz de estar en esta hora acá, glorificando a Dios porque Dios es bueno. Amén. Pensé por un momento, hoy no vamos a estar en el Congreso, pero Dios dijo otra cosa y estoy feliz. Estamos en casa y como dice algo que leía en un cuadro, dice hogar, dulce hogar, pero no hay cosa más dulce que estar en el hogar, ¿verdad? Amén. En donde nace esa bendición tan grande de palabra, de consejo, de leyes, de mandatos, de todo lo que Dios nos está dando. Amén. Es maravilloso estar en la fuente. Amén, amén, amén. ¿Qué lección o cómo vio usted el congreso que acabamos de tener? Wow, diría, nunca terminamos de aprender, porque hoy aprendí que Dios tiene interés en mi cuerpo. Así es. Eso es maravilloso. Yo siempre supe que el espíritu, mi espíritu, Dios lo guarda, es lo que Él me dio. Siempre he creído que mi alma Él la sana, Él la trabaja, o yo la enfermo, como quiera que sea. Pero que Dios me haya dicho que Él ama mi cuerpo, eso es maravilloso. Entonces, Glorioso eso.
es un compromiso y digo, Señor, ahora, wow, tengo que cuidarlo un poquito más, porque siempre supe, mi cuerpo es mi cuerpo, o cuando hablamos de esposos, ¿verdad? Ah, mi cuerpo le pertenece a él, o el de él me pertenece a mí. Pero hoy que Dios me ha dicho que me ama, que Él quiere mi cuerpo, entonces es una responsabilidad muy grande. Así es. Qué tremenda Lección. y qué tremenda lo que usted nos acaba de decir, porque es muy impactante para todos nosotros, porque es la teoría de todos nosotros, sí. Pues yo hago con mi cuerpo lo que quiera, sí. Todo lo demás le pertenece al Señor, pero menos mi cuerpo, porque la idea, como se decía, se va al polvo, pues se va al... Ajá. Y pues el Señor no le preocupa, porque de todas maneras se va a la tumba. Sí. Pero qué importante lo que nos acaba de mencionar, ajá. Y es una tremenda lección hacia todos nosotros. Y mencionábamos, por ejemplo, acerca de Eliseo. Ajá. Eliseo, un tremendo siervo de Dios, ungido, con una unción, doble unción, ¿verdad? Doble unción. Con doble unción. Sin embargo, se muere de una enfermedad. Ajá. Y a tantos que sanó. Y él se muere de una enfermedad. Ahora, lo curioso es que muerto tenía más unción que vivo. Ajá. Porque cuando estaba vivo tenía que acostarse varias veces sobre el muerto, y dice que uno se acostó varias veces y no lo resucitaba y no lo resucitaba, por fin lo resucitó, mientras que muerto cae el cuerpo de alguien que lo estaban enterrando y se levantó, pues no hubo que estarlo haciendo. Eso nos dice que había una unción retenida, ajá. En un sepulcro. Sí. ¿Todo por qué? Porque él no cuidó su cuerpo. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que lo que pasa es que la enseñanza que hemos traído y los ejemplos que hemos traído, o sea, la escuela anterior, porque cuántos grandes predicadores de que han hecho sanidades, así tenemos grandes, que tuvieron eventos grandísimos, sanaron a paralíticos, sanaron y murieron de enfermedad. Sí, murieron. Entonces uno está creído de que alguna enfermedad tiene uno que morir, ¿verdad? O sea que de todas maneras va a morir uno de alguna enfermedad. Cuando lo que el Señor nos está enseñando no tiene que ser así, sino lo importante es cuidarnos para que no muramos, si fuera posible, de una enfermedad, sino cuando ya sea el tiempo, el Señor. Cuando sea el tiempo. Cuando ya sea el tiempo, porque hemos visto personas que se han muerto que sin ninguna enfermedad, que ya les ha llegado la hora. Sí, entonces no por fuerza tiene que ser por una enfermedad. Entonces esa escuela anterior, que hasta, gracias a Dios, esta semana que pasó fue cortada, fue quitada, porque ahora ya tenemos otra perspectiva, tenemos otra esperanza, no solo esperanza, sino saber que Dios está con nosotros, y como acaba de decir aquí la sierva, mi cuerpo le pertenece a Él. Así y por lo cual yo lo tengo que cuidar, ¿verdad? En lo que se estaba hablando, estaba recordando, y digo yo, qué descuido el que uno tiene, porque yo tuve un carro casi 7 años, y los 7 años nunca me dio problema. Solo los cambios necesarios de aceite, los frenos y la transmisión, que hay que cambiarla a cierta ¿Lo mantuviste en servicio? Lo tuve, y cuando lo vendí, cuando lo di tan correcto que nunca me dio problema de otras cosas. ¿Le diste atención al carro? Le di la atención al carro, pero a mi cuerpo no le di atención. Entonces ahí es, por eso te digo, esta palabra que el Señor trajo, esa revelación que Él trajo, me confrontó tanto que ahora ya voy transformado en el sentido, y ya he crecido y madurado a decir, ahora tengo que hacer las cosas correctas. Que ves que cuando fue que fuimos, creo que fue el sábado en la noche a comer, vos me dijiste que por qué media langosta. Le dije porque un predicador habló en el Congreso que teníamos que tener cuidado para comer, ¿verdad? Y hoy en la mañana le digo a mi esposa, le digo, si fuera otra anterior, esos frijoles que dejaste me los hubiera terminado, porque yo era así. Entonces, no, ahora me tengo que limitar porque tengo que cuidar mi cuerpo, porque si el Señor me está dando una oportunidad más, Él quiere que yo cumpla su propósito, pero sano, correcto, como Él quiere que yo esté. ¿Ya? Hermana Isabelita, Dios le ha dado a usted un ministerio profético y hace una bendición para la misión como para la iglesia en Nueva York y los hermanos en Estados Unidos. Y hablando de Eliseo, precisamente, ajá, es un profeta, y me hace recordar, y estaba mencionando hace un ratito, de la unción. Ajá.
que parecía que tenía más unción muerto que vivo, pues, Ajá. y estaba funcionando ahí. Ahora, al pensar en todo esto, veo que la unción no está en nuestro espíritu, sino está en nuestro cuerpo. En nuestro pues. cuerpo. Porque ya Eliseo, Ya no tenía ni Porque espíritu y no estaba ni el alma, solo el cuerpo. porque dice ausentes del cuerpo, presentes Presente con el sí. Señor, pero ¿dónde estaba? Dice que cuando el cuerpo tocó los huesos de Así es. Eliseo, Ahí resucitó el otro muerto. qué tremendo. Sí. Entonces eso nos hace ver que Dios nos va a usar más ungidos Ajá, y nos va a dar más unción si cuidamos nuestro cuerpo. así es. O sea, entre más cuido mi cuerpo, está más la unción. Porque si no, yo me descuido, como digamos, la unción no va a estar en un cuerpo dañado. Porque quiera o no, yo voy a estar mal. Como dije anteriormente, si estoy enfermo, no estoy contento, no estoy feliz, sino hasta me estoy quejando. Digo, ¿por qué me está pasando esto? A veces esta gente llega a dudar de Dios, que por qué no lo sana y todo eso. Entonces, ¿qué unción hay? En cambio, cuando uno está bien y viviendo correctamente, esa unción viene y se mantiene y va mejorando cada día. O podemos ser ungidos como el caso de Eliseo, Ajá. pero enfermos. Pero pues. enfermos. Cuando la unción es precisamente lo que dijo Jesús para predicar las Para- buenas nuevas, sanar los Y enfermos. sanar a los enfermos. ¿Qué más nos puede ampliar, hermana Isabelita? Yo entiendo que si Dios nos da un ministerio, si Dios nos da regalos, es para usarlos humanamente, Así es, en carne. sí. Entonces, si nosotros no los usamos en el tiempo y en la salud que Dios quiere, ¿cuándo? Si ya espiritualmente no lo vamos a necesitar, Así es. ¿verdad? Entonces digo, es tiempo de recapacitar, es tiempo de reflexionar y de decir, caramba, si este cuerpo me es necesario para desarrollar los dones, los ministerios que el Señor me ha dado, todos los regalos que el Señor me ha dado, y es para usarlo con el pueblo, con la gente, Muy bueno eso. tengo que cuidar, Muy bueno. tengo, no hay otro paso más, ¿verdad? Entonces creo que es completamente necesario que de aquí en adelante entendamos que nosotros somos útiles en esta tierra mientras estemos sanos. Así es. Media vez no estemos sanos, ya para nada servimos, porque ya espiritualmente no somos útiles al Señor, pues ya estamos con Él. Pero acá es donde vamos a servir, donde vamos a dar, donde vamos a desarrollarnos en lo que el Señor quiere. Muy buen desafío ese. Muy buen desafío. Por ejemplo, cuando habla de la unción, por ejemplo, en el Salmo 133, dice que la unción baja desde la cabeza. Sí, ¿Y qué más? Dice que baja por la barba, la barba, La barba, ¿y todo eso qué es? Hasta el borde de Todo su eso es vestido. cuerpo, no es espíritu. No es espíritu. O sea, Jesús estaba ungido, pero ¿dónde estaba ungido? En En su En cuerpo. su cuerpo, porque dice que cuando la mujer lo tocó, ¿qué dijo él? virtud. Virtud. salió de él. Virtud salió de mí. Ajá. No tocó su espíritu, No. no tocó su alma. ¿Qué Ajá. tocó? Su cuerpo. Sí. Tocó su cuerpo. Entonces, nosotros somos portadores de la unción, De la unción. en nuestro Sí. cuerpo, pero no solo somos portadores, sino somos, vamos a decir, nuestro cuerpo es depósito de la Correcto, unción. sí. Entonces, todo eso que nos dice, que debemos, ¿qué cosa? Preocuparnos aún más, porque mientras más esté bien, como usted decía, Sí. más útiles vamos Sí. a servir al Señor. Pues. Amén. Y no solo más útiles, sino más tiempo. Más Correcto. tiempo. Yo creo que ahí es donde se cumple aquel texto que el odre viejo, si le echan vino nuevo, se rompe. Así es. ¿Verdad? Entonces, digamos, si ahorita entra la unción en nuestro cuerpo, que estaba pensando lo de Eliseo, si Eliseo se hubiera cuidado, hubiera sido de más bendición, Claro. más tiempo, más largo, Más años, gente hubiera y más sido gente bendecida. hubiera sido bendecida. Porque ahí, digamos, un muerto, pero aún él hubiera sanado, saber cuánta gente más. Así es. Pero por ese descuido, y ese es el desafío que el Señor nos está haciendo ahora, que hemos de cuidarnos porque muertos ya no vamos a, ahí sí que no servimos,
¿verdad? Ya no vamos a servir. Vivo es cuando nosotros servimos. Entonces, el vino nuevo se echa en odres nuevos, en odres buenos. Y generalmente cuando hablamos de odres, Sí. pensamos en nuestro depósito espiritual. No. ¿verdad? Y pensamos en nuestro depósito espiritual y que nuestro espíritu tiene que estar bien. Pero ahí está hablando de nuestro cuerpo. Cuerpo, pues. ¿sí ves? Ajá. O sea, el vino nuevo va en odres nuevos, Ujú. no en odres viejos. Ajá. Y nosotros dame más unción, y dame más unción, y dame más unción, pero en un odre que... Ya que está para reventarse, está podrido, ya. Y el odre era cuero de la oveja, por eso es cuerpo. Sí, ¿verdad? pues... Ahí está. Sí. O sea, eso que nos dice que sí debemos de, no solo de alimentarnos bien, sino de alimentarnos correctamente. Correctamente. Lo que viene a regenerar, Sí. lo que viene a dar vida. Nuestro cuerpo tiene la capacidad y la destreza de regeneración. Ajá. ¿verdad? No solo nuestro espíritu, pensamos en la regeneración de nuestro espíritu, de nuestra alma, pero nuestro cuerpo se regenera. Por eso es que hay que dormir. Ajá. ¿verdad? Dormir las 8 horas y las 8 horas adecuadas. Se decía Adecuado. en el Congreso que si alguien se dormía, digamos, de 5 de la mañana a sus 8 horas, nunca va a ser Nunca, igual. nunca es igual. Porque alguien me decía, el cuerpo es un relojito. Sí. Ya a las 6 de la tarde empieza un proceso de Sí. regeneración. Ujú. Incluso las personas que ven aspectos faciales le dicen a uno, usa esta crema pero en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué no de día? Ajá. Porque en la noche hace más efecto regenerador. Ajá. ¿Por qué? Porque el cuerpo a partir de la noche regenera. Sí, ve. O sea, ya el cuerpo está diseñado a estar bien, Sí. a regenerarse, y mayormente si comemos bien, si nos nutrimos bien, vamos a estar más regenerados. Si digamos una persona que se desvela y maneja uno, porque cuando nos ha tocado que ir hacia Guajira, Aunque duerma las y 8 aunque horas duerma uno después. las 8 horas, uno ya no aguanta, la verdad no aguanta, está débil, aunque uno quisiera andar despierto, pero no anda. Pero no las 8 horas en su horario Exactamente, adecuado. entonces ahí está. Entonces por eso te digo, son los descuidos que nosotros tenemos. Pero yo creo que debemos de cuidarnos, y por eso como el Señor vino a botar muchos argumentos que teníamos del pasado, y ahora nos ha dado algo especial de que tenemos que cuidarnos, y creo que sí hay que hacerlo, porque recordando en las enseñanzas que el Señor nos ha venido hablando de tiempo atrás de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, y no lo habíamos cuidado. O sea que otra vez nos agarró desprevenidos, otra vez nos agarra en fly, digo yo, porque tanto que nos ha venido hablando, pero nunca le habíamos tomado como estas enseñanzas que se dio en este congreso, y por eso damos gracias a Dios por las directrices, por las enseñanzas, por las revelaciones que el Señor está dando y yo invito a todos que vengan, porque hermano, de veras no es solo escucharlo por cassette o por video o por lo que sea, o por internet. Está bien aquellos que no pueden venir, pero aquellos que pueden venir, haga hasta lo imposible que sea posible de venir, porque el estar ahí, esa unción que se tiene en ese momentito ahí, es muy diferente a un video, es muy diferente. Yo lo he comprobado, lo he visto, y digo, no, yo tengo que estar ahí por las revelaciones que se tienen, ¿verdad? Porque el beneficiado es uno, en realidad el que viene, el beneficiado es el que escucha, el que ve, también es el que recibe la palabra, recibe la enseñanza. Entonces ahora viene ese desafío para hacerlo de aquí en adelante, como el Señor ha hablado, de cuidar nuestro cuerpo. Hermana Isabelita, como decía hace un rato, usted es una sierva del Señor y Dios le ha dado un ministerio profético a nivel personal, y usted, independientemente de su esposo, usted es un ministerio. No estoy diciendo que es independiente, sino me refiero aparte, o sea, Dios le ha dado un don particular, pero también es esposa de un siervo del Señor. Y generalmente los conflictos de iglesia, los conflictos de las personas, las esposas de los pastores tienden como a tomárselo más fuerte, más intenso, y eso hace también que se dañe el cuerpo, que se afecte el cuerpo, que tenga ciertos desniveles. Ajá. ¿Qué nos podría decir como una enseñanza hacia el resto de las esposas de pastores, y que cómo debemos de cuidarnos y cómo debemos de estar preparados para servir al Señor de una manera más amplia y gloriosa? Es asombroso cómo Dios tan sabio nos da la salida a cualquier momento difícil, a cualquier circunstancia.
Yo les he dicho, les decía a unas hermanas, qué lindo el Señor cuando hizo a Adán, de una vez dijo, le haré ayuda idónea. Así es. ¿Qué pasaba? ¿Era tan débil? ¿Era tan... qué? ¿Que no sabía Adán? No, se iba a necesitar una ayuda. Así es. Y yo digo, él es el siervo que Dios tiene en el lugar, pero yo soy su ayuda. Y la ayuda tiene que estar lista en cualquier momento que él necesite la ayuda. Entonces, la ayuda tiene que estar sana. Así es. Porque si la ayuda está enferma, entonces los dos van a caer. Entonces digo, Señor, qué sabio fuiste, porque para que él no caiga, le hiciste una ayuda. Pero para que la ayuda haga su función, tiene que estar sana. Correcto. Entonces, por eso es que nos estás constantemente enseñando, duerman bien, coman bien, pero también no descuiden su alma, porque ahí llega cualquier problema de nuestros hijos. Ay, las mujeres sufrimos mucho. Cualquier cosa, problema con el siervo, ay, mi esposo, ¿verdad? Todo es tremendo dolor para nosotras, pero Dios dice que Él tiene la medicina. ¿Por qué? Porque si nosotros sanamos nuestra alma, entonces vamos a estar sanas. Así ¿Para es. qué? Para hacer ayudas para con Él. Digo, el descanso es necesario, pero no abusar. Todo abuso trae consecuencias, ¿verdad? Comer mucho trae consecuencias. Descansar más de la cuenta nos trae consecuencias. Nosotros no queremos las consecuencias, nosotros queremos los resultados. Claro, claro. ¿Verdad? Lo bueno. Entonces digo, mis hermanos, que nosotros para hacer buenas ayudas vamos a descansar lo correcto. Porque la palabra nunca nos habla de muerte, sino dice que de dormir, ¿verdad? Sí. Cuando durmamos en el Señor, ese va a ser otro descanso. Entonces digo, si la palabra no nos habla de muerte, la muerte es una consecuencia. Nosotros, los que durmamos en el Señor, los que descansemos en Él, nos está hablando que no vamos a morir, porque no vamos a morir de estar talados, enfermos y todos podridos, ¿verdad? No, nosotros un día sí vamos a dormir, a descansar en el Señor. Para dormir en el Señor tenemos que dormir sanos. Así es. No vamos a necesitar morir todos enfermos. Entonces creo que una buena ayuda en el ministerio debe de empezar por cuidarse. Muy bueno. Para poder ayudar bien. Muy bueno. Se dan las diferentes situaciones que hay esposas que se cuidan mucho y el esposo es el que no se cuida. Ajá. Y el pastor o el discipulador o el esposo en sí es el que siempre vive enfermo y la esposa generalmente vemos que ahí lo lleva, ahí lo carga, ahí lo cuida y no sé, Dios entre sus planes como que pareciera que a la mujer le dio un poquito más años que al hombre en algunos casos, porque lo que uno ve usualmente es una esposa cuidando a su esposo y llevándolo y que o en una silla de ruedas o que lo lleva abrazado así para que no se caiga y porque ya no puede ni caminar. Casi ese es lo común que se ve. Pero también se da el otro extremo, el otro lado, donde hay un esposo que se cuida mucho, pero hay una esposa que no se cuida y que se enferma mucho. Como se decía hace un ratito y usted decía que no vamos a ser útiles si estamos enfermos. En algunos casos podemos notar que Dios quiere que los dos, tanto el esposo como la esposa, independientemente si sean pastores o no, sino sencillamente todos los discípulos del Señor, todos estemos bien. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere usarnos a los dos de acuerdo a el don particular que nos dio. Pues, Amén. Y que respondamos cada uno a ese don. Así es. ¿Verdad? Entonces, que no haya, como alguien decía, es que alguien que había tenido, que su esposa había fallecido
y me decía en cierta ocasión, mira, es que yo quiero casarme, otra vez. Ah, bueno, le dije, pero se me dio la curiosidad de preguntarle, ¿por qué quieres casarte? Ah, es para que alguien me cuide, para que cuando enferme alguien me tenga aquí, cuando yo haga. Y le dije, no hombre, ese es un mal propósito, mejor no te cases. ¿Verdad? Sí, pues. No te cases no porque no haya de veras quien te cuide, sino sencillamente es un mal propósito de casarte. O sea, él ya iba pensando en que se iba a enfermar y que alguien lo iba a cuidar. Cuando no es eso, no es de disfrutar los dos de la presencia y de la gloria de Dios. Claro, como sí debemos de cuidarnos, sí debemos de apoyarnos en un momento de necesidad, pero no pensar que, bueno, gracias a Dios tengo a mi esposa para que me cuide cuando ya sea viejito, cuando ya no pueda hacer nada, o al revés, a la inversa, que la esposa diga, bueno, gracias a Dios tengo este viejito y me va a cuidar y ahí entre los dos nos vamos a llevar. No, no es eso. No. O sea, todas esas malas ideas deben ser quitadas de nosotros. Así es. Y poder juntos hacer según el propósito y según el plan del Señor. Pues, así es. ¿Qué otras cosas podríamos ampliar acerca de esto? En este caso, yo digo el concepto erróneo que traemos, arrastrando quizá por nuestros padres o qué sé de dónde, pero muchas veces como una joven dice, me voy a casar para que alguien me mantenga. Así es. Sí. Erróneo. Es erróneo. Porque no es para que me mantenga, es para que nos mantengamos, pues, ¿verdad? Entonces digo, quizá no nació en las personas este sentimiento, sino lo escucharon de sus padres, lo escucharon de otras personas, entonces piensan, ese es el ritmo, esa es la regla. Ese es el patrón de cultura. Ese es el patrón, ese es el modelo. Pero entendemos, no es así. Nosotros tenemos que dar nuestro 100%. Así es. ¿Verdad? Alguien dijo, no, yo voy a poner mi 50% y él su 50%. Entonces, el 50% que me queda, voy a hacer con él lo que se me da la gana. No es poner 50%, es mi 100%. ¿En qué? En el ministerio, en el matrimonio, en la familia, el 100% en todo lo que hagamos, porque Dios quiere completo. Si Él se dio completo, nosotros tenemos que darnos completos también. Es muy necesario que nos cuidemos en todas las áreas. En todas. No solo en el aspecto alimenticio, sino hablábamos hace un rato de las diferentes tensiones o presiones que hay en la iglesia o actuaciones de tipo personal. Sí. Al ver el caso de David, por ejemplo, David dice aquí en el Salmo 32 y versículo 5, esa era consecuencia de algo que él había hecho. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero luego dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero dice el versículo 3, presenté el primer caso para que veamos qué era lo que había pasado con David, pero el 3 dice, mientras callé. No dice que su espíritu se envejeció, aunque también va. Así es. Sino, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, cuando yo afecto mi vida espiritual, mi cuerpo es afectado. Así es. Lo mismo cuando afecto mi cuerpo, mi vida, mi espíritu es el afectado, pues. Porque si mi cuerpo está desgastado y todo, como decías al principio, estamos todos, no rendimos, estamos cansados. Entonces debemos de cuidarnos no solo en el aspecto alimenticio y tener un alimento correcto, sino también debemos de cuidarnos de todas esas tensiones y presiones y todo alrededor, pero también cuidar, ¿verdad?, el aspecto del alma en relación a que no dejemos pecados sin confesar, sino que sea declarado, porque dice, se envejecieron mis huesos. Y esa palabra, se envejecieron mis huesos, y sigue diciendo, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. O sea, empezó, ¿qué cosa? Dolor. Dolor, había un dolor. Había un dolor muy fuerte, muy intenso.
Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos y veamos que muchas de las enfermedades que vienen es producto no solo del pecado, sino es producto de algunas actitudes que hemos tenido que no son correctas. Es igual como la amargura. La trae amargura, dolor de huesos también. a eso iba pues. precisamente. Sí. La amargura generalmente, ¿qué hace? Ajá. Va a afectar nuestro cuerpo porque trae ese dolor. Y los mismos doctores, cuando alguien va con problemas de huesos, empieza a platicarle y hacerle terapia, Sí. porque ya sabe que quizás hay algún resentimiento por ahí. Un resentimiento. Entonces, ¿qué es el consejo que podríamos darle a los siervos y a las siervas de Dios en este caso? En el Salmo 119 que estábamos leyendo, habla al respecto que aun cuando a él le venían situaciones bien difíciles a David, dice que se aferraba a la ley, se aferraba a los mandamientos, se aferraba, digamos, a los estatutos. Algo muy importante porque cuando uno conoce la verdad lo hará uno libre, no solo por leerla, sino por actuar, por hacerla, ¿verdad? Porque si en este caso me está diciendo el resentimiento, de la amargura y todo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? No hacerlo, dejarlo, hacerlo a un lado, ¿verdad? En cambio, si lo sigo haciendo, sigo necio en no entender la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me enojo, aunque la Biblia habla al respecto, airaos, pero no pequéis. El pecar está el error. Entonces, cuando yo estoy afectando a mi cuerpo, como estábamos hablando de la vida espiritual, entonces yo tengo que cuidarme, no solo como hablamos también en el espíritu, porque hay que cuidar el espíritu, en no pecar, en no fallar, en guardarme también en mis actitudes, digamos, del alma, de no amargarme, aún en mi carácter, mis sentimientos, en mis actitudes, ¿verdad? Porque esas actitudes... Porque tanto lo que hacemos en el espíritu como en el alma trasciende a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y eso no lo hemos visto así, sino solo pensamos que es mi espíritu y mi comunión con el Señor está mal, sino también mi cuerpo está mal. Ajá. Aún voy a poner, digamos, aún nuestros ojos, vamos a poner un ejemplo, cuando miran, si aún cuando habla la Biblia al respecto, dice que cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró uno en el corazón. ¿Pero dónde principió? ¿Sí, ves? En el cuerpo. En el cuerpo, ¿ves? Porque usé los ojos. Claro. ¿Ya? Y entonces ya estoy arruinando mi espíritu, mi alma también. O sea, eso, lo que estamos mostrando con esto, y qué importante que se ha estado mencionando, es la importancia de un cuidado completo, integral del cuerpo, ¿sí? No solo de comida, ¿no? Sino en acciones, en actitudes, ¿sí? Porque eso va a trascender a mi alma y a mi espíritu, como lo mismo lo que haga a nivel espiritual va a trascender a lo demás y emocional lo mismo, o sea, un cuidado completo, pues, integral. Por eso lo que el Señor ha venido revelando, digamos, cuando salió el manual de carácter, todo lo que nos habla de carácter. Ahora, uno lo tomaba solamente por así, ahora que uno está viendo que eso puede dañar hasta nuestro cuerpo, el carácter, las emociones, digamos, mis actitudes, ahora yo voy a tener que cuidar aún todo eso, todas esas áreas, entonces, no solamente la salud, sino eso viene a afectar, porque si yo tengo mal carácter, voy a afectar mi salud, porque voy a afectarla, porque vivo amargado, vivo resentido. Entonces, quiera o no, va a recibir mi cuerpo, va a recibir esas, digamos, como vibraciones, no sé qué sea, el cuerpo lo recibe, porque nuestro organismo no va a trabajar. Voy a poner que si yo estoy comiendo enojado, entonces no voy a comer correctamente, porque mi metabolismo no va a trabajar lo mismo como cuando decimos que se descansa. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que cuidar integral, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, muy importante, y luego le dejo el tiempo a hermana Isabelita para que nos de un desafío a las mujeres también. Pero, por ejemplo, creemos que por ser pastores, o porque somos apóstoles, o porque somos profetas o evangelistas, estamos exentos de las diferentes circunstancias. Pero vemos aquí a un David que era profeta, que era dulce cantor, que era sacerdote, que era, bueno, fue pastor de ovejas, que fue rey. O sea, con las posiciones más altas que cualquier persona pudiera anhelar. Sin embargo, dice, en mi gemir todo el día, mis huesos se envejecieron. O sea, en vez de haber un desarrollo y qué más, rejuvenecimiento, empezó a envejecer. Encontramos entonces un siervo de Dios envejecido, pero no envejecido por tanto trabajar, sino envejecido por sus acciones. Entonces, que podamos ver que no por ser siervos de Dios estamos exentos. No porque nos tenga que pasar.
sino sencillamente no estamos exentos y que eso nos lleva a cuidarnos de una manera completa. Pues. Así es. Así, tal vez se cumple la palabra cuando dice resistir al diablo. El resistir no es solo como ponerle un alto, sino cuidar nuestra vida. Claro. Ahí estoy resistiendo al diablo, porque el diablo me va a querer dañar, aparentemente. Pero ¿cómo lo voy a resistir sin estar ayunando, sin estar reprendiendo? ¿Cómo decir que vengan los jinetes de aquí, que jinetes de por allá? No, porque dándole, echando no se va a ahuyentar de esa manera, sino le voy a resistir comiendo bien, viviendo bien, cuidando mi alma, cuidando mi espíritu. Ese se le va a resistir. Claro. El diablo no va a poder llegar a hacernos nada si nosotros andamos bien. Por eso Jesús dijo, Él no tiene nada que ver conmigo. Y esa es la realidad. Y si le pertenecemos al Señor, que somos cuerpo del Señor, el diablo no nos va a tocar a nosotros. No nos va a tocar, pero el problema es cuando nosotros le permitimos, abrimos puertas. Y no debemos de abrir puertas, porque el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. ¿Ya? Hermana Isabelita, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Ay, apóstol, ¿qué le diré? Le voy a decir un secreto, que la amargura es una de las enfermedades más comunes. Así es. En las siervas. Entonces digo, qué peligroso, porque la amargura es, como me dijeron hace poquitito, de la infección. Si esta entra a la sangre, se contaminó todo el cuerpo. Eso es. Y hay muerte. Y está como circula en todos lados. Sí. Ajá. Y está muy, muy cercano, hoy no a dormir, a morir. Entonces, digo, cuidémonos de esas enfermedades que están en lo secreto, pues. Nosotros sentimos los síntomas, sentimos los dolores, sentimos la molestia y sentimos el agotamiento y el desgaste, pero no decimos nada. A veces se lo gritamos al esposo, ¿verdad? No al pastor, no, al esposo. Ya como esposo en nuestra casa le decimos, sí, que la fulana, que el sutano, que la asistencia, que... En fin, nos ponemos a sacar toda esa amargura que se nos fue acumulando, pero solo la gritamos, no la sanamos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue regando por todo el cuerpo. Entonces ya viene a la mente y empezamos a pensar negativo y todo contrario. Viene por todo nuestro cuerpo, ya no queremos servir, por último ya no queremos ni ir a la iglesia. Nos envejecemos. Nos ponemos más viejitas y más feas, más peleoneras y menos útiles. Eso es lo malo. Pero mis hermanas, yo quiero desafiarles en este momento. Yo quiero decirles, no sufran más. Si ustedes son las mujeres preciosas que Dios ha seleccionado para estar a la par del siervo, es porque Dios confió en ustedes. Amén. Es porque ustedes pueden. Así es. Porque ustedes tienen fuente de donde recibir esa bendición. Entonces, vengan, hablen, díganlo, no con ninguna de las ovejas, porque en ningún caso encontramos que un pastor de ovejas se ponga a platicar con una ovejita de su ganado. No, el pastor habla con sus autoridades más cercanas, no con las ovejas, porque si hablan con alguien de la congregación, van a enfermar a la congregación. Entonces no hablen con la congregación, hablen con sus autoridades y especialmente con el pastor de pastores. Así es. Nosotros tenemos que estar de nuevo sanas para poder servir y ser útiles como Dios nos ha mandado. Un ejemplo de una mujer que oró con amargura. Ay, sí. ¿Verdad? Ana. Y con razón. Sí. Pero oró amargada, pero cuando llega el Señor se desahogó con él. Correcto. No remató con los trabajadores, ni con los compañeros que estaban ahí en la casa, ni siquiera con el Cana, pues, con su marido, sino llegó a desahogarse.
Quiere Claro. decir que sí, hay personas que dicen que no tengo a quién contárselo ni a quién decírselo, pero si está Él, como decía el pastor de los Sí, pastores, pues sí. está Él, Ajá. lo podemos decir, nos Claro. podemos desahogar, podemos... Y se le quitó la amargura ahí a Se le Ana, quitó. pues, Sí, o así. sea, sí hay solución. Sí la hay. Sí hay un remedio para eso y gracias a Dios tenemos esa respuesta. Qué Amén. importante lo que hoy se ha tocado y qué hermoso lo que el Espíritu Santo nos Amén. está indicando y hablando a toda misión cristiana del Calvario para que podamos ser útiles, responsables y efectivos y cumpliendo el propósito del Señor. Un último desafío que puedan dejar cada uno de ustedes hacia el resto de los discípulos de misión cristiana. Bueno, el Calvario. desafío más grande es cuidarnos, no solamente el cuerpo, también el alma y el espíritu, o sea, integral a cada uno de los discipuladores, como a la asistencia, a los discípulos y a los siervos del Señor. Cuidémonos, porque el Señor todavía tiene muchas cosas por delante para nuestra vida y nosotros tenemos que cumplirlas aquí en esta tierra. Mientras que no nos llegue el tiempo, yo creo que tenemos que estar trabajando al 100%. Y el Señor lo quiere Así hacer. es. Todos los desafíos a cuidarse, a guardarse y a protegerse, porque aún podemos decir, como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero saber y reconocer que soy yo el que tengo que estar bajo ese abrigo, esa protección de parte del Señor. Amén. Amén. Yo veo que muchas veces hemos cometido muchos, pero muchos errores por falta de conocimiento. Pero no es posible seguir así. Entonces hoy tenemos demasiados recursos. Tenemos reforma apostólica cada 8 que debe de ser un momento sagrado. Amén. Nosotros ocupamos ese tiempo y no ministramos, no teléfono, nada, nada, nada. Hasta ni hospital. Yo tenía que ir al hospital a verlo y dije no. Él me dijo no vengas a esa hora, quédate, ve reforma. Que si ese día no había. Pero ya es una hora tan consagrada que ya como que se nos olvida que no va a haber y tenemos ya seleccionado ese momentito. Y ahí con cuaderno, con lápiz, porque no es solo ir, ni estar escuchando música, ni nada más, ni chateando, ni nada. Es al estudio netamente. Amén. Entonces ahí encontramos una riqueza grandiosa para nuestra vida. Así es. Hay cosas que ya las sabemos, pero las recordamos. Y hay otras que nos brillan por primera Amén. vez. Tenemos los manuales, los libros, el adiestramiento, el discipulado, el estudio, el constante comer y beber de la fuente. Entonces, ya no vamos a pecar más. Yo creo que ahí estamos hechos, porque la palabra cada vez nos hunde más en sus aguas y ya no nos mojamos los piecitos ni las rodillas, ahora nadamos rico, Amén. Así es. suave. Entonces creo, mis hermanos, que aplicar todas estas armas que Dios nos ha dado nos hace cada vez más fuertes, Amén. más fuertes. Qué importante es saber que no por el hecho de ser esposas de pastores no se necesita escuchar la revelación. Así es. Lo que se acaba de decir. Hemos escuchado de una sierva del Señor y esposa de pastor también, no dándonos un consejo, sino hablándonos de lo que debemos de hacer. Y qué efecto produce también el haberlo escuchado. Y qué significa el que también las esposas se involucren, Así es. tanto en reforma apostólica como en todo lo que son las revelaciones del Señor. ¿Por qué? Porque no solo están actualizadas, sino están siendo transformadas. Porque también la esposa del pastor o la esposa del discipulador necesita ser transformada. Todos necesitamos ser transformados. Así que por eso es importante que podamos seguir escuchando lo que el Señor nos ha estado diciendo. Amén. A cuidarnos de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué razón? Porque Él quiere una misión rejuvenecida
pero no envejecida. Él quiere discípulos rejuvenecidos, pero no envejecidos. Esto es lo que Dios quiere para Misión Cristiana del Calvario, y sé que lo vamos a lograr porque tenemos discípulos determinados a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Así que hoy vamos a orar. Apóstol Noé, por favor, bendícenos a todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario y declara una palabra de que comienza una fase gloriosa y hermosa de salud integral en medio de la Misión Cristiana del Calvario. Ahora, Padre, una vez más estamos agradecidos contigo por este privilegio que tenemos, Misión Cristiana del Calvario, para recibir estas revelaciones de parte tuya a través de los apóstoles. Gracias te damos, Señor, y creemos y estamos seguros que hoy principia eso que podemos decir trascendental, que ahora hay un cambio. Sé que se oró en el Congreso, pero aún todos los que nos están viendo, todos aquellos que están escuchando, ahora mismo comienza lo integral en nuestra vida, en el espíritu, alma y cuerpo, ese cambio, esa transformación de vivir como la palabra dice que nosotros debemos de vivir. En el nombre de Jesús declaro a cada discípulo sano en todas las áreas, pero que de aquí en adelante también la sabiduría de hacer las cosas correctas en todas las áreas también. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Qué glorioso es saber lo que Dios quiere y qué lindo es escuchar sus comentarios, sus preguntas incluso. Cualquier cosa o duda que hubiese, es el momento de que nos escriba, y qué bendición será el poder responderle junto con el apóstol Noé y la hermana profetisa, hermana Isabelita, y a quien Dios también ha usado grandemente. Así que escríbanos, sus comentarios son muy valiosos, muy importantes, y sé que vamos a experimentar de la gloria y de la bendición del Señor. Mientras tanto, quiero recordarles que nuestro congreso de noviembre es 20 y 21. Prepárese con tiempo, no espere a última hora. Ya estaba sabiendo que ya casi no hay habitaciones en el hotel, ya el cupo casi está... Sí, no hay. Hermano Merino pidió, ya no hay. No hay. Ya no hay. Tremendo, así que prepárese. Busque a hermanos que puedan tener alguna habitación por ahí disponible, pero ya prepárese con tiempo, no lo deje para de último. Es importante que se inscriba ya, que aparte su lugar, que lo reserve, porque de acuerdo a cómo se vaya inscribiendo, así será también su lugar. Así que también ya quedaron muchos lugares hoy ya reservados e inscritos, y nos gozamos mucho de eso. Así que lo que puedo decir es que hay hambre y sed del Señor en relación a lo que el Señor quiere darnos. Hermana Gilma de Colombia dice: la unción está en el cuerpo. Ahora entiendo que cuando estoy enferma, la unción o autoridad mengua y no puedo ver el poder de Dios obrando y manifestándose en mí. Es cierto que la unción está en el cuerpo, ahí está, ahí radica. Nuestro cuerpo, como decíamos, es un depósito de la unción, porque somos el templo del Espíritu. Y por lo tanto, sí, como dice hermana Gilma, debemos de cuidarlo, porque si no, no vamos a responder. La prueba, volvemos al caso de Eliseo, porque Eliseo ya no pudo seguir sanando enfermos, ya no pudo seguir echando fuera demonios, ya no pudo seguir haciendo milagros, sencillamente porque no cuidó su cuerpo. Aunque tenía la unción en su cuerpo, pero su cuerpo ya no sirvió, ya no funcionó, ya no produjo ninguna acción productiva, valga la redundancia, sino que ya no funcionamos igual. O sea, el comentario de hermana Gilma es muy importante. Amén. Y qué necesario es que cuidemos. Somos del Señor, somos templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo le pertenece al Señor,
pero también la unción está en nuestro cuerpo. Gracias a Dios. Si hubiese otro comentario, qué lindo sería, y gracias a Dios porque esto nos enriquece. Eugenio Solís dice, es necesario saber que no solo debo cuidar lo que estoy comiendo, sino también compensarlo con un poco de ejercicio, porque a cierta edad nuestro metabolismo es más lento y tendemos a subir más rápido de peso. El apóstol dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero no dice que para nada aprovecha. Hagamos un poco de ejercicio diario para mantenernos en buena forma física. ¿Qué nos dices, apóstol? Bueno, yo creo que es importante porque aún hasta los doctores están aconsejando al respecto de que uno debe caminar mínimo 30 minutos, porque dice que el ejercicio, o sea, el caminar, ayuda precisamente en lo que dice aquí este varón al respecto del metabolismo y hace que aún todo esté generando correctamente, aún nuestra sangre, todo eso, y es necesario. O sea, Pablo nunca negó eso, o sea, sí poco aprovecha cuando le ponemos mucha atención y nos apartamos del diseño, porque mucho puede decir, ahora ejercicio, ahora corro y ya no voy a la iglesia por estar haciendo ejercicio, ahí estaría lo malo. Pero si aún para la alimentación yo hago un poco de ejercicio, eso me va a ayudar. ¿Ya? ¿Qué nos puede decir, hermana Isa? Yo digo que todo va de manera paralela, pues, Así ¿verdad? es. Todo, por eso Dios demanda y dice, si no tienen sabiduría, pídanla, yo les voy a dar. Así es. Entonces yo creo, comer bien es fantástico, pero también descansar es fantástico, pero también ejercitarnos. Ajá. O es decir, Dios nos da todas las cosas, pero con sabiduría, ¿verdad? Como dice, no vale la pena pasar todo el día ejercitándonos, pues, haciendo ejercicio físicamente y no nos preparamos en la palabra, tampoco es correcto. Para ello es que necesitamos una buena porción de sabiduría. Así es, correcto. Y la Biblia dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? También. Para reír, para llorar, para todo eso hay tiempo. Lo habla en Ezequiel. Nos ayuda la oxigenación en el Sí. cerebro. Ajá. Y eso nos ayuda a pensar, a estar Claro. despiertos, a estar sobrios, que la Escritura dice estar sobrios. Ajá. Y aún hasta para orar, hasta para leer la Biblia. Y no cuando está nos sobre. está hablando de estar sobrios, Ajá. no nos está hablando solo del espíritu y del alma, sino No. sobrios en nuestro cuerpo. En nuestro pues, cuerpo. ¿no? Porque si nos estamos durmiendo Sí. y estamos cabeceando y no estamos sobrios. Pues. No, a mí me ha pasado que cuando quiero estudiar la Biblia y estoy cabeceando, mejor descanso un rato para luego después poderla leer bien, porque No entonces, sirve, ¿para qué? pues. Claro. Le digo yo a mi esposa un día, me hinqué a orar y estaba durmiendo, mejor me levanto, porque ¿qué voy a estar ahí y cumplir 1 hora, 2 horas orando Solo si más por estoy todo un durmiendo? patrón No. de tiempo. No, entonces me levanté, caminé un rato, estuve haciendo otras cosas y luego otra vez hinqué a orar. Ahí es donde sirve lo que dice el hermano Eugenio de el ejercicio. El ejercicio, ahí está. Nos ayuda. Ayuda. Y si es cierto, no es la prioridad, No, pero sí es importante. es importante, así es. No es lo más importante, pero sí es importante. Exacto, ¿verdad? así. Que hagamos ejercicio. Así que a caminar, A caminar. a correr, a qué más, métase a un gimnasio o en su misma casa empiece a caminar, o para eso está la cuadra ahí, la manzana, Sí. Ajá. donde podemos hacer ejercicio. O sea, no hay excusa para no hacer el ejercicio. Correcto. Y esto nos alegra mucho el caso de Jesús, ¿va? Sí. Porque se mantenía muy sano. Algunos solo lo dicen porque caminaba mucho, ¿no? También comía bien, pues va. Sí. Ajá. Pero el caminar mucho le hacía estar muy funcional, Sí. muy activo, no lo cansaba, no lo que fatigaba, no estaba depresivo, Sí, no ¿verdad? estaba, sino muy sobrio para lo que Dios quería que se Así es. hiciera. Muy bien. Beiser de Chilpancingo dice, no le habíamos dado importancia al cuerpo, siempre poníamos como excusa, si me enfermo el Señor me sanará, Ajá. me cuidará y todo le dejamos a Dios como si fuera su obligación de mantenernos sanos. Ajá. Es cierto. Es cierto. No hemos sido administradores Ajá. fieles, ¿va? De nuestro cuerpo. Hemos creído que esa responsabilidad es del Señor, pues, Ajá. cuando somos nosotros que el Señor nos lo ha dejado para administrarlo.
correctamente. Luego, así como en una explicación que se dio en el mensaje ahorita en el Congreso, fue cuando dijo, bueno, el Señor ahorita me sanó y después voy a comer bastante y a darme la grande, entonces voy a enfermarme otra vez. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí está el descuido, porque como sé que el Señor Muchos son sanos un día y el día siguiente están ya enfermos. están. Entonces, porque como tenemos siempre al Señor ahí, como quien dice, tengo ahí la medicina, entonces ya se me quita rápido. O si me enfermo, el Señor me sana. Pues me sana. Y cuando el Señor nos demanda, que debemos de ser buenos administradores. Así es. Así es. Muy bueno, muy bueno. Orlando Santos dice, el apóstol Ronald habló aunque no abiertamente, cuando dijo que Jesús caminó, es decir, era una persona activa. Y eso es correctamente. Si él, como decíamos, sí se mantuvo. Sí, él se mantuvo. Y podía caminar largas distancias. Aquí tenemos una pregunta que no corresponde a lo que hoy estamos platicando, así que de parte de Erendira, y por lo tanto no le voy a dar la respuesta, sino en su momento cuando toquemos un punto sobre eso, porque es un punto totalmente fuera de lugar, así que no de lugar, sino no es eso lo que estamos platicando. Así que para eso tiene su pastor, platique con él, Erendira, y pregúntele a él o la palabra, o con gusto le estará informando. El apóstol Henry dice, gracias apóstol por toda esta revelación. Espíritu, alma y sin cuerpo, nada sucedería, y lo de Dios es tan santo que se necesita un cuerpo bien sano. Amén. Ajá. Es que se requiere un cuerpo bien sano. Así Es decir, como un vehículo, para que me rinda, tiene que estar completo, tiene que estar bien, porque si no, no me va a rendir. Sí. En cualquier momento me va a dejar, ¿ya? O el vehículo puede estar bien, pero el que lo maneja va a estar mal. Sí, esa es la realidad. Así es. Ahí está. Sí, o sea, tenemos que ser buenos administradores. Buenos administradores. El doctor Omar de Costera Diamante dice, cuán importante es cuidar nuestro cuerpo para que así sea edificado nuestro espíritu y nuestra alma, porque también descansar más de lo que es debido genera enfermedades como dolores en el cuerpo, la cabeza, adinamia, depresión, y así no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Sí. Bendiciones. Y el apóstol dice que sí, glorificaba a Dios en su cuerpo. Así es. Pero ahí está el dormir demasiado, porque algunos pueden agarrar no solo 8 horas, sino mucho más. Hemos sabido casos de personas que están, digamos, desde la noche hasta las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Entonces, el dormir mucho también afecta. Claro, lo que no es es lo que le está diciendo ahí el doctor. Y esa es una realidad. Cuando uno duerme demasiado, se levanta hasta más cansado, más agotado. Y uno dice, pues si dormí bastante. Más lento. Más lento para caminar. No responde, como decía. No responde, así es. Nuestra hermana Isabelita, no respondemos, no somos útiles o funcionales. Pues, no, qué importante. Todos estos comentarios nos ayudan a enriquecernos. Así es. Y nos ayudan a entender mejor lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y nos está enseñando. Liliana de Bogotá dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice la palabra que Él nos anhela con celo santo. Así es. Sí, pero ¿cómo nos anhela? Bien. Nos anhela bien. Sí. Y hay que hacer a todo lo que no sabíamos, ¿verdad? Que no sabíamos que Él nos anhelara sanos, completos, para que le sirvamos. Así es, ¿verdad? Qué glorioso todos estos comentarios que nos ayudan a precisamente a ampliar lo que el Señor nos está diciendo. Gracias a Dios por estos comentarios y por todo lo que, las preguntas incluso que están relacionadas con lo que Dios nos está hablando. Qué excelente, Dios les bendiga. Nos hemos gozado mucho con los siervos del Señor, tanto con hermana Danielita, como también con hermana profetisa, nuestra hermana Isabel, y con el siervo del Señor, el apóstol Noé. Así que deseamos bendiciones a las iglesias, a la iglesia que ellos representan, al lugar, al país que ellos están representando, y como a toda misión cristiana del Calvario, le deseamos bendiciones y una nueva etapa de ser administradores fieles a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Dios les bendiga, adelante, y que la presencia del Señor esté siempre con nosotros.